Saludos cordiales, que Jehová Dios Todopoderoso ilumine sus corazones. Bueno, en esta serie de videos vamos a sumergirnos en uno de los textos más debatidos y comentados en redes sociales, Juan 1.1. Nos enfocaremos en cada una de sus cláusulas, la cláusula A, la cláusula B y la cláusula C, con el objetivo de ser los más claros, puntuales y directos posibles. Pero antes de adentrarnos en la primera cláusula, quisiera resaltar un punto fundamental. El mensaje que Dios ha dispuesto en las Escrituras es accesible para todos. No se requiere ser un erudito o un experto en lenguas antiguas para comprender la Biblia o para discernir su profundo mensaje. Lo verdaderamente importante es pedir la guía del Espíritu y mantener una lectura contextual sólida. El mensaje principal de la Biblia es sencillo, directo y práctico. Conceptos como el amor de Dios o la salvación a través de Cristo son presentados de forma clara. Las parábolas de Jesús, por ejemplo, están diseñadas con un lenguaje cotidiano y cercano a la gente. No necesitamos ser eruditos para entender que el amor al prójimo se manifiesta con acciones desinteresadas y sin prejuicios raciales, como nos enseña la parábola del buen samaritano. Entonces vuelvo a recalcar que la lectura siempre debe ser contextual bajo la guía del Espíritu, justamente para captar plenamente el mensaje divino. A menudo un texto puede ser interpretado de forma aislada, tal como ocurre con el pasaje que vamos a analizar. Por ello es crucial entender Juan 1.1 a la luz de su contexto general. Hay que armonizarlo con otros pasajes relevantes como Juan 17.3 y Juan 20.17. Es cierto que los apóstoles en ciertos textos dejaron claro que Jesús posee una naturaleza divina, pero también es cierto que estos mismos apóstoles fueron completamente explícitos en que Dios y su Hijo no son la misma persona y que existe un Dios universal de quien todo deriva, incluyendo a Jesús. Por esta razón, el Padre es el Dios y Padre universal, el Dios de todos, el Dios de Jesús y nuestro. Él es el único ser ingénito y todo lo demás proviene de él. De ahí que Jesús mismo establezca que el Padre es el único Dios verdadero. Profundizaré en estos puntos con pruebas y argumentos sólidos más adelante, refutando cada argumento trinitario. Pero como preámbulo, estoy subrayando que el mensaje principal de la Biblia es claro y que por supuesto es importante mantener una buena lectura contextual, que es la clave para desentrañar el significado de la palabra de Dios. Ahora bien, esto no anula la posibilidad ni el valor de profundizar en un estudio académico, especialmente para aquellos que desean adentrarse en la gramática de las lenguas antiguas, con el fin de defender la verdad apologéticamente, particularmente porque en diversas traducciones hay textos mal traducidos que se alejan del contexto. Un estudio gramatical sirve para corroborar lo escrito. La gramática no es dueña del contexto, sino que le sirve. Es una herramienta importante para quienes buscan una comprensión más profunda. Sin embargo, cualquier interpretación que se derive de la gramática debe siempre adherirse al contexto y nunca contradecir ni el contexto textual ni el contexto histórico. Entonces empecemos a analizar Juan 1.1a a la luz del contexto y reforzado por la gramática. Lo que a menudo vemos de los argumentos trinitarios es que muchos intérpretes trinitarios argumentan que el uso del verbo eimi, ser, en imperfecto, en Juan 1.1 sugiere una existencia eterna del logos, sin principio. Sin embargo, este argumento, aparte de no tener solidez gramatical, también choca con el contexto y pasa por alto una función sintáctica crucial, el dativo de tiempo, en arjé, en el principio. Pero este será un análisis que desglosaremos más adelante. Primero me centraré en el contexto, el cual muestra claramente un punto de inicio en cuanto a la existencia de Jesús. Pues la Biblia claramente dice que Jesús es el principio de la creación de Dios, es el principio de los caminos de Dios y el más temprano de sus logros, antes de la creación del universo, que es engendrado, que Cristo tiene salida y origen, que procede del Padre y que también es el primogénito de toda la creación. Todos estos textos muestran una declaración explícita de que la existencia de Jesús tiene un punto de partida, y obviamente un estudio gramatical de estos textos corroborará lo escrito. Asimismo, Cristo atribuye su existencia al Padre. Entonces, empecemos por mostrar y analizar estos siguientes dos textos. Juan 6:57 y Hebreos 2:10 hasta el 2.
Empecemos con Juan 6:57. Bueno, aquí en este texto podemos ver que Jesús atribuye explícitamente su existencia al Padre. El Padre que vive me envió y yo vivo por causa del Padre. El verbo vivo está en presente indicativo, lo que significa que Dios no solo le dio la vida a Jesús, sino que también se la sostiene continuamente. Esto refuta la idea de que Jesús tiene una vida inherente e independiente como parte de una Trinidad coeterna. Si Jesús fuera Dios en el mismo sentido que el Padre, esta afirmación no tendría sentido, ya que él mismo sería la fuente de su propia vida. Para tratar de evadir esta verdad contundente, los trinitarios argumentan que Jesús es autoexistente en esencia y generado como persona. Pero sencillamente eso es un disparate lógico, pues la esencia, tal como lo llaman los trinitarios, fluye desde el Padre y Dios le ha proporcionado a su Hijo divinidad. Pero Jesús es un alguien o un ser a partir de ser generado como persona o individuo por el Padre. Ahora bien, por otro lado, alejándose de la enseñanza clásica trinitaria, muchos otros trinitarios modernos sugieren que esa declaración de Jesús se limita solo a su existencia humana. Pero un trinitario de creencia clásica sabría que la vida de Jesús es originada por el Padre aún antes de su existencia prehumana. Pues el argumento trinitario clásico es que el Padre es el único ingénito y Jesús procede del Padre. Por eso el Padre es Padre y Jesús es su Hijo. Entonces, desde esta verdad clara, no hay ningún sentido para limitar esta declaración de Jesús solo al aspecto humano, dado que es el Padre quien le comunica la vida al Hijo, aún siendo Jesús un ser glorioso. Y el mismo contexto explícito muestra que la vida que el Padre le da al Hijo no es una vida limitada, dado que Jesús usa una comparación de igualdad clara. Dice que así como su Padre le da vida a él, así mismo él también se las dará a los que crean en él. Y sabemos que la vida que recibirán sus fieles es vida eterna. Por ende, la vida que el Padre le comunica al Hijo es vida eterna. Así que hay una cadena muy clara que fluye desde el Padre viviente y pasa a través de su Hijo. Y también la recibirán los fieles. Una vida gloriosa y eterna. Además, esta declaración de Jesús de que su vida depende absolutamente del Padre también refuta por completo la teoría de la kenosis y de la unión hipostática. Pues estas teorías trinitarias sugieren que Jesús, al venir a la tierra, era tanto Dios como humano a la vez, y que por ende Jesús, como Dios, autoexistía por sí mismo. Pero como nos pudimos dar cuenta, estas teorías amañadas por los trinitarios solo contradicen las propias palabras de Jesús registradas en Juan 6:57, ya que Jesús atribuye su existencia absolutamente a su Padre. Recordemos que el verbo vivo está en presente indicativo, lo que enmarca no solo una acción puntual, sino continua. Ahora bien, analicemos Hebreos 2:10 hasta el 12, que también tiene otra declaración muy puntual al respecto. La Biblia en Hebreos 2:10-11 sostiene que todos procedemos de Dios, incluso Jesús. Dice que los que están siendo santificados proceden de Dios. ¿Y eso qué significa? Simplemente que todos llegaron a existir gracias a Dios. Y de igual forma, también dice que el medio por el cual Dios los está santificando, el santificador, Jesús, también procede de Dios. Es decir, también Jesucristo llegó a existir gracias a Dios. Esta declaración es sencilla de entender y nadie la puede negar. Aquí hay una comparación de igualdad en un punto, que ambos, tanto Jesús como los discípulos, proceden del Padre. Y sabemos que la procedencia de Jesús del Padre no se limita a su condición humana. Solo que la procedencia que plantean los trinitarios no es una procedencia con un punto de origen o partida, sino que ellos argumentan una procedencia eterna sin principio. Y para ello utilizan la analogía del sol y su luz. Es decir, que el sol no existe sin su luz. Pero sin duda los siguientes textos desmienten de inmediato esa falsa premisa, pues directamente muestran un punto de partida claro para la existencia de Jesús, y lógicamente un estudio gramatical de los mismos corroborará lo claramente escrito. Comencemos con un texto categórico y contundente que demuestra el principio de ser de Jesús. Apocalipsis 3:14. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero,
el principio de la creación de Dios, dice esto. Este versículo es clave para entender que Cristo fue la primera creación de Dios. Algunos pretenden arguir que en Apocalipsis 3:14 hay un genitivo de subordinación y no un genitivo partitivo. Es decir, que Jesús es el originador o la fuente de la creación. Pero como siempre, en la Biblia los ejemplos paralelos indican que la palabra griega arge, principio, más un genitivo plural, ya sea morfológica o semánticamente, siempre tiene también una semántica partitiva. Esto significa que arge también pertenece al grupo plural partitivo al cual está asociado. Además, el contexto es muy explícito. Jesús no es la fuente de la creación. La fuente de la creación, de donde todo procede, es el Padre. Cristo ocupa el papel de mediador en las obras creativas de Dios, como vemos en 1 Corintios 8:6 y Hebreos 1:2. Precisamente Jesús procede de esa fuente, del Padre viviente. Por lo que la interpretación trinitaria de colocar a Jesús como la causa o la fuente originadora definitivamente en nada encaja con el contexto. Los trinitarios simplemente no pueden negar que Cristo es el primer ser creado por Dios. Es decir, que Jesús es hijo de Dios porque literalmente Dios le dio la vida. Por eso Jesús llegó a ser tanto el unigénito, por ser el único hijo que Dios formó sin intermediario, y primogénito, por ser su primer hijo que llegó a existir antes que todas las cosas en algún momento de la eternidad de Dios. Ahora bien, otro texto que establece claramente un punto de partida para la existencia de Jesús es justamente Proverbios 8, 22 hasta el 31, donde muchos escritores cristianos, incluidos algunos de los siglos II hasta el 4, han reconocido que el texto se refiere a Jesús. Y es más que obvio que este pasaje está hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque sencillamente la sabiduría intrínseca de Jehová Dios no puede ser ni creada, ni establecida, ni engendrada, pues la sabiduría abstracta de Dios es algo inherente a Él, mientras que la sabiduría que se menciona en Proverbios 8, podemos ver que hay una reiteración de que fue creada, establecida y engendrada antes de la creación de todas las obras antiguas. Y estos verbos están en perfecto e indican una acción completada. Además, el énfasis de acompañamiento y de participación en la creación como un obrero maestro es exactamente el papel que tiene Jesús en la creación, un agente intermediario que ayudó a su Padre en la creación. Las declaraciones como estuve alegre con él todo el tiempo y sentí cariño por los hijos de los hombres son los sentimientos que expresó nuestro Señor Jesucristo cuando estaba con su Padre en la creación. Además, así como se ha identificado a Jesús como la palabra, un término abstracto, también se ha dicho que Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que sí, no queda ninguna duda que se trata de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, muchos teólogos actuales y los padres más tempranos de la iglesia han entendido que el texto de Proverbios 8 se refiere a Jesús, tal como pueden mirarlo en las citas mostradas. Entonces, como bien pueden ver en el texto de Proverbios 8, 22 hasta el 31, se dice claramente que Jesucristo, como la sabiduría personificada, fue creada por Dios como el más temprano de sus logros. Y justamente para enfatizar esto, podemos ver que en el versículo 22 se utiliza la palabra hebrea caná, la cual también significa crear o producir, como se ve en Génesis 14, 19. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. La traducción de los 70 también corrobora este significado al usar el verbo actisen, que significa crear o fundar. Esto se alinea perfectamente con otras palabras sinónimos en todo el contexto inmediato de Proverbios 8, como engendró o estableció, las cuales también indican una acción de dar origen y están en aspecto perfecto en el hebreo original. Obviamente las expresiones el más temprano de sus logros, el principio de su camino, fui engendrado o establecido y creado. Verbos en perfecto, lógicamente indican un claro punto de partida. En este contexto explícito de un punto referente en el tiempo, se entiende perfectamente que la palabra Olam no significa eternidad, sino un tiempo muy remoto de larga duración, lo que coincide perfectamente con el punto de partida claramente marcado, el principio del camino de Dios, el más temprano de sus logros, de mucho tiempo atrás, que fue engendrado.
Bueno, entonces ya con tan solo estos dos textos, bien podemos tener absolutamente presente que Jesús existe antes de la creación de los cielos y la tierra, pero no como alguien que es eterno sin principio, sino justamente como el primero que Dios creó para el propósito de todas las obras de Dios, como bien se evidencia en la traducción de los 70. Obviamente también voy a presentar otros textos más, muy categóricos y que hablan exactamente de lo mismo, como Colosenses 1:15. Otro pilar que enseña que Jesús es el primero y el más distinguido de lo que Dios creó, su primogénito amado, que lo ayudó como agente mediador en la formación de las demás cosas, exactamente igual a como lo manifiesta Proverbios 8:22 hasta el 31. También mencionaré a Miqueas 5:2 y Primera Juan 1:1. Pero antes de presentar estos otros textos, voy a pasar a dirigirme al texto central del tema, pero obviamente basándonos en el contexto. Jamás y nunca podemos leer un texto de forma aislada, que es básicamente el error garrafal que comete la cristiandad, al tratar de buscar inferencias gramaticales que chocan con el contexto. Analizando Juan 1:1a, el verbo y el dativo de tiempo. Bueno, los argumentos que escriben los trinitarios son de que el verbo en imperfecto en Juan 1:1 sugiere una eternidad sin principio, y que si Jesús es preexistente al principio de Juan 1:1, entonces no es parte de la creación, y que si Jesús se encuentra antes del tiempo físico del universo, entonces es atemporal. Bueno, la verdad, ya con el contexto se desploma de forma inequívoca todos esos argumentos. Porque si el contexto te está diciendo que Jesús tuvo un origen previo antes de todas las obras antiguas de Dios, entonces ¿para qué hacer una inferencia gramatical o una interpretación aislada que contradiga el contexto? Es decir, claro, Jesús es preexistente a todas las obras antiguas de Dios, tal como lo dice Proverbios, y por ende es preexistente al principio de Génesis 1:1, pero obviamente no es preexistente al principio absoluto. Entonces tenemos que entender a Juan 1:1 a la luz del contexto. Esto nos lleva a entender que si bien Juan podría estar haciendo una referencia al principio de Génesis 1:1, entonces sí, Jesús sería preexistente al principio de Juan 1:1. Pero obviamente no sería preexistente al principio absoluto, ya que el mismo Juan explica que Jesús es el principio de la creación de Dios, el punto cero de lo que Dios creó, en donde todo comenzó, Apocalipsis 3:14. Como bien dice Proverbios 8:22, el más temprano de los logros de Dios. Por ende, no hay manera de que alguien interprete a Jesús como eterno sin principio, siendo que hay declaraciones específicas que dicen que Jesús fue creado como el principio de todo, antes de todas las obras antiguas. Además, el mismo Juan escribió Apocalipsis 3:14, y ahí él afirma que Jesús es el primer ser creado por Dios. Por ende, también es altamente probable que Juan en Juan 1:1 esté aludiendo al principio de Jesús, el principio absoluto. Y esto es completamente válido tanto gramaticalmente como contextualmente, como ya lo veremos más adelante. En conclusión, ya sea que se interprete Juan 1:1 como una alusión a Génesis 1:1 o como el momento mismo de la existencia de Jesús, la verdad es clara. Cristo fue creado antes de todas las obras antiguas. Por ende, con esta verdad tajante, simplemente se desploman todos esos argumentos trinitarios que hacen sobre Juan 1:1a de forma aislada al contexto. Porque, por ejemplo, refutando cada argumento trinitario, podemos ver que primero, Jesús no es atemporal, porque claramente el contexto te dice que Cristo tuvo un principio. Principio que claramente indica un suceso irrepetible que sucedió en el ámbito espiritual, antes de las leyes del tiempo del universo físico. Es decir, un principio que marca un tiempo metafísico antes del tiempo del universo físico. Este principio se confirma en Miqueas 5:2 de la Septuaginta, donde la expresión desde los días del siglo no denota atemporalidad, sino que inaugura la cronología de las obras de Dios. Así Jesús, como primer ser creado, marca el inicio de los sucesos en el tiempo metafísico, extendiéndose luego hacia el orden del universo físico. Segundo, por el contexto podemos ver que Jesús no precede al principio absoluto,
porque Él es el principio absoluto de la creación de Dios. Es decir, que Jesús hace parte de lo que Dios creó como el principio absoluto de todo, el punto cero en donde todo comenzó. Es decir, Jesús es persistente a las obras antiguas de Dios, pero no es persistente al principio absoluto. Tercero, simplemente el argumento sobre Amy en imperfecto es simplemente una inferencia forzada y aislada al contexto. Porque simplemente la función sintáctica del verbo en imperfecto no es la de denotar una eternidad sin principio, ni tampoco su semántica puede descartar un origen previo para Jesús. Su función solo se limita en señalar un punto de referencia pasada, sin especificar su duración absoluta, sin dar detalles adicionales de su comienzo o su final. Y en el contexto en donde Jesús existe antes del cosmos, pues la morfología del imperfecto va a funcionar exactamente igual, pues no te especifica eternidad sin principio, ni tampoco te descarta un origen previo para Jesús. Y como ya sabemos, justamente el contexto es el que te dice que Jesús sí tiene un origen previo a todas las obras antiguas de Dios. Dios lo creó primero justamente para el propósito de todas sus obras. Además, el verbo emi es un verbo aspectualmente vago, tal como lo señala el gramático Styling E. Porter. Porque él dice que el verbo emi hace parte de los verbos que nunca desarrollaron un conjunto completo de formas de tiempo y por lo tanto no participan en el sistema aspectual. Es decir, que estos verbos pueden usarse en cualquier contexto verbal y por lo tanto se debe tener precaución al atribuir significado interpretativo al uso de uno de estos verbos. También el gramático A.T. Robertson dice algo interesante, porque se refiere a Juan 1.1. Vemos que él dice que el verbo en imperfecto hace parte de los imperfectos dudosos. Es decir, que son ambiguos, porque él dice que con estos imperfectos dudosos no siempre es posible saber si ciertas formas son aoristos indicativos o imperfectos indicativos, dado que la misma raíz se usaba para ambas formas. Solo existía una forma y es difícil decir qué tiempo verbal es la forma. Y en su lista él señala justamente al verbo en imperfecto. Lo interesante de su declaración es que él menciona especialmente a Juan 1.1. Y él dice que no necesitamos insistir que en Juan 1.1 es estrictamente durativo, siempre imperfecto. Puede ser también aoristo algunas veces. Así que el punto aquí es que tampoco se puede hacer énfasis al aspecto imperfectivo de emi, ya que simplemente es un verbo aspectualmente vago. Ahora bien, algo también crucial pasado por alto por muchos gramáticos es la frase preposicional dativa en el principio. Esta frase simplemente circunscribe la acción o estado del verbo al punto en el tiempo al cual hace referencia, tal como si fuera un aoristo en el sentido de una acción sumaria, en donde se ve el evento como un todo, tal como explica Daniel B. Wallace en su análisis sobre el dativo de tiempo. En otras palabras, Juan solo está interesado en enmarcar la existencia del logos en el principio, ya sea que lo identifiquemos con el marco de Génesis 1.1 o con el principio absoluto de carácter incoativo. Ese es su punto. La ubicación temporal, no la duración infinita. Así que no hay énfasis de eternidad. Si ese hubiera sido el objetivo de Juan, creo que había otras palabras y términos muy idóneos. Obviamente, los complementos circunstanciales de tiempo bien pueden influir en un verbo de acción o de estado, como por ejemplo también los acusativos de tiempo, que limitan la acción al lapso referido, como por ejemplo Mateo 12:40, que establece la duración del aspecto imperfectivo. Aquí voy a citar unos ejemplos en donde el imperfecto con el dativo de tiempo no significa eternidad. También voy a presentar unos ejemplos en acusativo. E incluso también voy a colgar ejemplos sin modificadores de tiempo, en donde se muestra que el verbo en imperfecto generalmente solo busca hacer una referencia del pasado sin pretender para nada aludir a eternidad alguna. Ahora bien, lo que viene a continuación es algo crucial que a menudo se pasa por alto en las discusiones gramaticales: la influencia que el dativo de tiempo puede generar en un imperfecto. Y empecemos mostrando precisamente un error común que suele verse mucho. Y es que justamente hay muchas personas que asumen que el verbo imperfecto, ya sea un estativo como era o bien otro verbo, siempre significa que la acción o estado ya estaba ocurriendo antes del tiempo referido.
Y esto no es cierto, pues algunas veces no es así, porque también muchas veces tiene un sentido incoativo. Es decir, que la continuidad del imperfecto empieza a partir del punto de referencia. Por ejemplo, en Juan 8:44, Juan utilizó un imperfecto estativo para afirmar que el diablo comenzó a ser homicida a partir del principio. Lo notorio es que aquí Juan no necesitó un aurito como egéneto para expresar el comienzo, pues para nada. Lo que podemos ver es que utilizó fue exactamente un imperfecto estativo, es decir, el imperfecto en del verbo de mí. Y lógicamente Juan utiliza un complemento circunstancial de tiempo para darle justamente un significado incoativo a esa continuidad. Así que claramente el complemento circunstancial de tiempo apo más genitivo, en este caso, establece un limitante inicial para la continuidad del imperfecto. Esto es lo que se conoce como un imperfecto incoativo. Y Robertson, un gramático reconocido, habla de estos imperfectos incoativos. Uno de sus ejemplos, él coloca a Gálatas 2:12 para indicar que Pedro no se estaba separando de los gentiles antes de la llegada de los judaizantes, sino que comenzó a separarse justo en la llegada de ellos. Otro ejemplo incoativo de un imperfecto estativo asociado a un dativo de tiempo lo encontramos en Lucas 1:10. Si analizamos el contexto, podemos ver una fuerte conexión entre las oraciones y la quema del incienso. Eso indica que se evidencia una sincronización y simultaneidad de las oraciones cuando el sumo sacerdote quemaba el incienso. Así que se puede decir que Lucas es otro caso de limitante inicial para la continuidad del imperfecto estativo en mí. Asimismo, hay muchos ejemplos de imperfectos incoativos citados por varios gramáticos. Mateo 3:14 comenzó a oponerse. Mateo 5:2 comenzó a enseñar. Lucas 2:15 comenzaron a hablar. Juan 6:14 empezaron a decir. Génesis 37 de la Septuaginta comenzaron a odiarlo. Ahora bien, lo interesante es que tenemos un ejemplo similar al ejemplo incoativo de Juan 8:44 y es justamente 1 Juan 1:1, el cual es escrito por el mismo Juan, en donde Juan se está refiriendo exactamente al mismo principio de Juan 1:1. Y justamente en 1 Juan 1:1 se destaca que se encuentra la preposición apo más genitivo, es decir, una construcción que se usa justamente para señalar un comienzo o punto de partida, exactamente similar al ejemplo de Juan 8:44. Así que el texto de 1 Juan 1:1 dice literalmente lo que era o existía desde o a partir del principio. Algunos establecen este principio como el punto de partida del ministerio terrestre de Jesús, pero justamente el contexto es exactamente el mismo al de Juan 1:1 y habla sobre la existencia prehumana de Jesús, ya que se reitera exactamente lo mismo, que Jesús estaba con el Padre en 1 Juan 1:2. Y para que no quede dudas, Juan reitera la existencia o ser de Jesús desde o a partir del principio, en 1 Juan 2:13, 14. Y obviamente Juan en estos textos no se está refiriendo a su existencia solo al ámbito humano. Y lo peculiar es que vemos exactamente la misma construcción con apo más genitivo en 1 Juan 2:13, 14. En otras palabras, Juan te está reiterando que Jesús es o existe a partir del principio. Y esto es justamente lo que dice el contexto, y sobre todo el del mismo Juan. Claro, puede que en esta construcción gramatical hayan algunas excepciones que no impliquen punto de partida, pero en el caso de Jesús, pues exactamente no, porque justamente Jesús es el punto cero de toda la creación de Dios. Así que, dado que Juan habla exactamente del mismo principio, el de Juan 1:1, y Juan dice literalmente que Jesús es el principio de la creación de Dios, entonces, por este contexto claro, bien podemos tener en Juan 1:1 una lectura de imperfecto incoativo, totalmente válida gramaticalmente y absolutamente coherente con el contexto de la creación, que generalmente enfatiza el principio absoluto cuando también se menciona a Jesús. Así bien, puede entenderse que la continuidad de la existencia de Jesús empieza a existir en el principio. Y esto para nada invalida ni la presencia de Jesús en el principio, ni su participación en la creación de todos los demás, tal como lo deja claro Proverbios 8, 22, 23. Entonces, cuando lea Juan 1:1a, bien puede leerlo con este enfoque. Que Juan 1:1a está hablando del principio de la existencia de Jesús, el principio absoluto. Aquí Juan bien pudo utilizar el imperfecto con dativo de tiempo justamente para señalar continuidad,
pero claramente restringida a ese punto de partida claro. Es exactamente lo mismo que dice Juan en 1 Juan 1:1, cuando literalmente Juan dice que Jesús existía desde o a partir del principio. Así como también se puede ver en Miqueas 5:2 de la Septuaginta, en donde se dice que el origen de Jesús se remonta precisamente a ese punto cero de la creación, el principio absoluto. Así que el dativo de tiempo, ignorado por muchos gramáticos, es el que también puede darle una lectura de imperfecto incoativo a Juan 1:1, de acuerdo al contexto. Ahora bien, lo que en sí hay que tener presente y es irrefutable e innegable es que claramente en la Biblia se puede determinar un orden cronológico claro en la creación. Primero, Cristo, el principio absoluto, lo primero que Dios creó para el propósito de la creación general. Segundo, la creación de los ángeles. Tercero, la creación del universo físico. Entonces, cada vez que lea Juan 1:1, usted bien puede determinar tres aspectos importantes y diferentes en este quiasmo y poema de Juan. Cláusula A, el principio absoluto, el principio en donde la existencia de Jesús comenzó. Cláusula B, su estrecha relación con su Padre y mano derecha para los propósitos de su progenitor. Cláusula C, se destaca que Jesús es un ser divino, el cual es derivado de Dios, que claramente actúa como representante de Dios y también es el vocero principal de Dios, y que además ayudó a su Padre en la creación como un agente intermediario. Algo curioso que yo destaco con este enfoque es que hay tres aspectos totalmente diferentes y no parcialmente diferentes, que es el enfoque equivocado trinitario cuando ellos redundan en el aspecto errado de eternidad en las primeras dos cláusulas. Así que ya queda claro que en el contexto de Juan, alineado al contexto general, Cristo es el primer ser creado por Dios, el principio o comienzo de la creación absoluta de Dios. Es decir, Dios creó primero a su Hijo justamente para que lo ayudara con absolutamente toda la creación posterior, tal como se manifiesta en Proverbios 8, 22, 23. Por eso es que Juan reitera en más de una ocasión que Jesús existe desde ese principio. En el contexto de Juan, esta verdad también se evidencia por la declaración explícita de Jesús de que Él existe gracias a su Padre. Y esta verdad se desprende también de que Jesús llama a su Padre el único Dios verdadero, el Dios y Padre de todos, el Dios universal. Precisamente porque el Padre es el único ser autodios e ingénito, y todo lo que existe procede de Él. Per Henschen dijo que en Juan 1:1 se manifiesta una subordinación del Hijo hacia su Padre. Orígenes en el comentario de Juan manifiesta también esa subordinación clara y dice que solo el Padre es autodios. Es que simplemente en el contexto de Juan, desde el Evangelio hasta Apocalipsis, se manifiesta una subordinación ontológica clara. Razón por la cual cuando leamos Juan 1:1 tenemos que interpretarlo de acuerdo al contexto, ya sea que consideremos a Juan 1:1 como una alusión al principio relativo de Génesis 1:1 o que lo veamos como una alusión al principio absoluto, el resultado es el mismo. Cristo es el primer ser creado por Dios. La primera opción establece la preexistencia de Jesús del principio de Génesis 1:1, pero sabemos que antes de esas obras, Cristo fue formado primero justamente para el propósito de las obras. La otra opción es que el imperfecto en Juan 1:1 sea incoativo, es decir, que Cristo empieza a existir a partir de ese principio, alineándose con las declaraciones reiteradas de Juan de que Jesús existe desde el principio, y alineándose con la declaración categórica de que Cristo es el punto cero de la creación de Dios, el principio absoluto de Dios, Apocalipsis 3:14. En lo personal, yo me inclino por esta última opción, porque por lo general cuando se habla de la creación y que en el contexto está Jesús, se alude al principio absoluto, donde Jesús es el primer ser creado y posteriormente el mediador de la creación. Así que como conclusión de esta sesión, queda claro que en la inferencia gramatical trinitaria sobre el verbo eimi en Juan 1:1 no tiene peso ni fundamento. Y definitivamente el contexto es el que la destruye por completo. Y dándole el enfoque de imperfecto incoativo totalmente válido por el contexto y la gramática,
Juan 1.1, contrario a enfatizar eternidad, más bien enfatiza en la primera cláusula el origen de Jesús. Bueno, esta parte de Juan 1.1 ya queda totalmente clara. Pasemos entonces a Miqueas 5.2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña para estar entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel, y su origen es desde el principio, desde los días de mucho tiempo atrás. Bueno, haciendo un análisis claro en este texto de Miqueas 5.2, podemos ver primero que el término moxá no es un verbo de acción, como para denotar solamente actividades, sino que es un sustantivo de acción para denotar el origen ontológico de Jesús, para señalar que aunque Jesús nace en Belén, su verdadero origen es desde el punto cero en el que Dios decide iniciar con la creación, siendo Jesús su primer logro para la proyección de la creación general. Segundo, podemos ver que Miquedén no significa solamente algo antiguo, sino que según sus raíces también significa lo que está al frente de todo. Es el punto cero que marca el límite de lo primero. Y por último, podemos ver que la palabra Olán tiene varias extensiones o significados según el contexto. Puede estar relacionada con la eternidad, con un tiempo indefinido, o bien en muchos contextos su uso bíblico solo denota un tiempo muy remoto o muy antiguo, con un claro principio en el tiempo. Y es obvio que en este contexto no significa eternidad, porque al analizar la sintaxis de Miqueas 5.2, vemos que primero moxá ya indica un inicio de salida de un punto A hacia afuera, una procedencia ontológica clara que está conectada con la frase preposicional Miquedén, que significa desde el frente o desde lo primero, de acuerdo al significado inherente o etimológico de la palabra quedén, el cual está respaldado por la traducción de los 70, ab arges, desde el principio. Así que obviamente en este contexto Olán está describiendo un espacio de tiempo muy extenso que claramente tuvo un punto de partida definido, el principio. Así que esto destruye la idea de una eternidad absoluta para el Hijo, pues su salida ocurrió en el límite de lo primero, tal como dice Apocalipsis 3.14, el principio de la creación de Dios, como dice Proverbios 8.22, lo primero que Dios creó para sus obras, al igual que Colosenses 1.15, el primogénito de toda la creación. Usted puede corroborar que muchas traducciones vierten el texto de forma correcta, señalando un tiempo muy remoto o muy antiguo, tal como lo pueden ver en estas traducciones aquí presentadas. En definitiva, ninguna gramática puede contradecir los textos explícitos que te dicen literalmente que Jesús, como la sabiduría personificada, fue lo primero que Dios creó como el principio de su camino, que lo creó antes de sus obras antiguas y para sus obras. Proverbios 8.22 hasta el 24, que es literalmente el primero o el principio de la creación de Dios. Apocalipsis 3.14, que es el primogénito de toda la creación, siendo el primero que hace parte de la creación, creado antes de todas las demás cosas. Colosenses 1.15 hasta el 17. Entonces, cuando usted vea textos como por ejemplo 1 Juan 1.1, que dice que Cristo existe a partir del principio, pues siendo coherente con el contexto, simplemente puede ver esa declaración como el punto de partida de la existencia de Jesús. Es decir, claramente un imperfecto incoativo que se asocia al contexto. Lo mismo aplica para esta declaración que estamos tratando de Miqueas 5.2, que en armonía con el contexto le reafirma lo que está escrito en toda la Biblia, que el origen de Jesús comienza justo en el principio absoluto, el principio de todo, el punto cero, el inicio de la creación absoluta de Dios. Ahora bien, aquí viene otro de los pilares que hablan sobre la creación del Logos y que están en plena armonía con el resto del contexto que habla de la creación, en donde siempre se recalcan dos aspectos fundamentales, que Jesús es el primero en ser creado y que también es el agente intermediario en la creación de Dios. Lo que vamos a proceder a refutar en esta sesión es lo que esgrimen los trinitarios con relación a Colosenses 1.15. Ellos sostienen que allí existe un genitivo de subordinación, pero en definitiva, como ya hemos demostrado contundentemente, el contexto evidencia que lo que hay es un genitivo partitivo.
Pues claramente vemos un consenso unánime en este punto. Y simplemente vemos que el significado de Colosenses 1.15 está perfectamente acoplado a este contexto. Por ello, la palabra primogénito se explica desde su significado básico en toda su esencia, que Cristo es el primero y el más distinguido de lo que Dios creó, para posteriormente servirle como agente mediador en la creación. El contexto es uno solo y no se contradice, así que ya el contexto está claro. Ahora vamos a proceder a adentrarnos en este texto desde la óptica gramatical y el uso bíblico de la palabra primogénito. La expresión primogénito de toda creación es un genitivo partitivo. La palabra primogénito tiene el valor intrínseco de pertenencia a un grupo o categoría, es decir, que tiene el matiz léxico de que forma parte de un grupo, además de tener inherente dos matices más, el de preeminencia y el de primero en secuencia. Aquí en estos ejemplos que se presentan se puede ver perfectamente estos tres matices característicos de la palabra primogénito, tanto en su uso básico como figurado, el de pertenencia a un grupo, de primacía y el de primero en secuencia. En estos dos últimos ejemplos, Jesús es el primero en resucitar, siendo parte de aquellos que resucitan, como el primero en resucitar y el más preeminente de ellos. Así que como bien podemos ver con tan solo estos ejemplos en contextos diferentes, no podemos poner en duda el matiz intrínseco que carga la palabra primogénito, el matiz de parte de pertenencia a un grupo, el de primero en secuencia y el de primero en jerarquía. Esto, a su vez, destruye la obsesión trinitaria de querer eliminar a uno de los matices intrínsecos de la palabra primogénito. Y es que de hecho no se entiende el porqué de su negativa. Si es que justo en Colosenses 1.17 se puede ver que se conserva el matiz de primero en el tiempo, justo con las palabras Él es antes de todas las demás cosas. Así que el matiz secuencial está presente aún si se mirara desde la óptica trinitaria. Las dos objeciones trinitarias al respecto suelen ser que a veces un individuo puede perder los derechos de primogenitura, pero en estos casos lo que se pierde son los derechos de primogénito. Así que no tiene nada que ver con los matices mismos de la palabra en sí, pues ya en estos casos sería una cuestión solo de asignación, heredando los honores. Lo mismo sucede con el caso de quien sería un descendiente de David, porque aunque las palabras son dirigidas a David, su connotación es profética y se refiere a Jesús. Así que lo que parecen de conocer los trinitarios es que Dios establece a alguien en su reino que realmente sí es primogénito. Y aun si se mirara aplicándole solo el término a David, pues definitivamente lo que se hereda son los honores. Esto no implica que la palabra primogénito pierda sus matices originales. Lo cierto es que el uso general de la palabra primogénito en las escrituras es claro, porque vemos que mayoritariamente sus tres matices intrínsecos siempre están presentes, tanto en su uso básico como figurado. En otras palabras, esto pone de manifiesto que los tres aspectos de la palabra primogénito son el significado absoluto de la palabra. Y para precisamente cerrar este punto, vuelvo a presentar de nuevo estos dos ejemplos con el uso figurado, que manifiestan de forma inequívoca los tres matices de la palabra primogénito, y entre ellos el texto que nos concierne, Colosenses 1.15. El primogénito de los muertos. Pertenencia. Jesús hace parte de los resucitados. Apocalipsis 1.8, Colosenses 1.18. Secuencia. Es el primero en resucitar. Colosenses 1.18, 1 Corintios 15.20, 23. Preeminencia. Es el más preeminente de los resucitados. Colosenses 1.18, Apocalipsis 1.5. El primogénito de toda creación. Pertenencia. Jesús forma parte de absolutamente todo lo que Dios creó. El punto cero de la creación, el primogénito, el primer ser al que Dios le dio la vida. Proverbios 8:22, 23, Apocalipsis 3:14, Colosenses 1:15. Secuencia. Jesús es primero en secuencia, primero en el tiempo. Colosenses 1:17, Proverbios 8:22, 23. Preeminencia. Jesús es el más preeminente de la creación de Dios. Colosenses 1:18, Apocalipsis 1:5. Así que estos tres matices característicos de la palabra primogénito están perfectamente presentes
en Colosenses 1:15. Y esto sencillamente es incuestionable. Además, no hay ningún ejemplo en las escrituras donde la palabra primogénito esté asociada a un genitivo plural, morfológico o semántico que no sea un genitivo partitivo. Por lo tanto, tanto por el contexto unánime como por la estructura gramatical, primogénito de toda creación indudablemente coloca a Jesús dentro del grupo de lo creado, como el primero y más preeminente de lo que Dios creó. Y a continuación viene algo que termina de destruir la falsa premisa trinitaria. Jesús como agente instrumental, no causa última. La idea de que primogénito significa preeminente como originador, causa y fuente última contradice otro aspecto fundamental del contexto. En el papel que tiene Jesús en la creación de su Padre, Jesús no es la fuente o causa de la creación. El Padre es la fuente absoluta, la causa última de donde todo procede. Y esto se explica perfectamente en las Escrituras, donde se utiliza mucho la preposición ex para expresar que el Padre es nuestra fuente. Mientras tanto, Jesús es presentado como el instrumento o medio a través del cual el Padre obra, utilizando la preposición dia, que rige un genitivo e indica medio, no causa. Así usted verá esta distinción exacta en más de un texto que destaca a Jesús como la agente instrumental, no la causa última. Por eso, en textos como estos, una verdadera traducción debe decir con precisión, como por ejemplo en Juan 1:10, que el mundo fue creado a través de él y no por él, siguiendo perfectamente el hilo contextual. Así que, por esta verdad tan clara, Colosenses 1:15 no puede ser considerado para nada un genitivo de subordinación, porque Jesús no es el causante originador de la creación. Lo que podemos ver es que una vez el Padre crea a su Hijo, este procede a ayudar a su Padre como un arquitecto que trabaja bajo la fuente absoluta. Es decir, la Biblia no presenta al Hijo como el que genera la creación, sino como el que trabaja bajo el poder que proviene de Dios, dándole forma a las cosas. Por eso Jesús no es catalogado como un co-creador o segunda fuente emanadora, sino como un agente mediador en la creación de Dios. Por eso, la patente de la creación, tanto Jesús como los apóstoles, se le atribuyen exclusivamente al Padre, el Dios ingénito y absoluto, el núcleo de donde todo procede. Así que, tanto por el contexto como por la gramática, no hay ninguna duda de que Cristo existe por su Padre, y claramente su existencia tiene un punto de partida claramente definido. Cristo es el principio absoluto. Dios lo creó primero como el comienzo de sus obras y para el propósito de toda la creación. Ahora bien, para cerrar con broche de oro, pues tenemos el caso de la subordinación eterna del Logos hacia su Padre. Y como contentillo de consuelo y de simplemente de negación a la verdad, los trinitarios solo dicen que eso es una cuestión de roles y de subordinación funcional, económica y temporal. Pero sencillamente la llamada subordinación funcional a la que ellos tratan de aferrarse es totalmente inconsistente. Los que sostienen tal tesis dicen que Cristo está subordinado al Padre a partir de su kenosis. Y esto es totalmente falso porque simplemente Cristo, desde que llegó a existir por Dios, ha estado subordinado al Padre desde antes de su kenosis. Por ejemplo, Filipenses 2:6 es clave para que entiendan que Cristo jamás ha considerado usurpar la posición soberana de su Padre. Sencillamente no pueden desviar el verdadero significado de la palabra arpagmon, arrebatar, robar, usurpar, en Filipenses 2:6. Y en Juan 3:16 se evidencia esta soberanía y diferencia del que envía y es enviado. Y obviamente, asimismo, en su kenosis evidenciamos la subordinación de Jesús hacia su Padre. Juan 14:28. Igualmente, nuestro Señor Jesús en la actualidad sigue subordinado al Padre. La posición del Padre como Dios soberano no tiene variación. Pero lo más categórico e irrefutable es que Cristo siempre estará subordinado al Padre para siempre. 1 Corintios 15:28. Y por favor, señores trinitarios,
Claramente esto no tiene otra explicación sino subordinación ontológica y no funcional. Y obviamente por la sencilla razón que ya estamos mostrando contundentemente aquí, que Cristo existe por el Padre, con un claro punto de partida plenamente definido. Así que la primera cláusula, la cláusula A, ya queda totalmente clara.